Bien, Juan, entonces la sesión está empezando a grabarse ya correspondiente a la semana 4 del curso de Mecánica de Fluidos para Ingeniería Ambiental, ¿no? Previo al examen de la T1 se va a hacer pues un seminario. Este seminario concierne temas de la semana 1, semana 2 y semana 3, ¿no? La semana 1, ustedes recordarán, ha sido temas de fenómenos térmicos. La semana 2 era primera ley de la termodinámica y la tercera semana era procesos termodinámicos, ¿no? La cuarta semana es el tema de máquinas térmicas, pero máquinas térmicas lo vamos a ver ya la siguiente semana, ¿eh? Esa material también que ustedes ven también ha sido compartida con su delegada, por lo tanto todos ustedes deben tener este material, ¿no? Bien, yo voy a pasar a cortar a continuación las preguntas y esa pregunta luego se va a plasmar en una pizarra, ¿no? Para luego desarrollarlo. La voy prendiendo mi laptop, no, la máquina esta de la tableta. Voy a cortar un momento, muchachos. Voy a cortar ahí y voy a empezar a proyectar. Ya. Voy a dejar de compartir un instante, muchachos, esta ventana y ahora a continuación voy a compartir la pizarra. Esta pizarra voy a tratar de ubicarla en un espacio donde ustedes puedan ver y también les pueda ver a ustedes, ¿no? Ya, un momento, por favor, a ver, compartir pantalla, ventana, ahí está. Ya, seguramente todos ustedes ven mi pantalla, ¿no? De la pizarra. ¿Se visualiza, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, que se está viendo para empezar a aprender su desarrollo. Ok, ahí se ve, ¿no? Ya muy bien. Bien, empezamos, ¿ya? Dice así, primera pregunta, ¿ya? En un recipiente dice de capacidad calorífica despreciable, ¿ya? Cuando usted le dice un recipiente de capacidad calorífica despreciable, significa que es un recipiente como la que ven aquí, aislante, ¿no? Es decir, es un recipiente que no gana ni cede calor, ¿ya? Dice que contiene 65 gramos de agua a 20 grados centígrados. Ahora dice, si hacemos ingresar 20 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados o grados Celsius, ¿qué composición, dice, tendrá la mezcla al llegar el sistema a un equilibrio térmico? Ya, el término de equilibrio térmico es un término, digamos, donde ya no hay flujo de calor, o sea, cesa la transferencia de calor para ese equilibrio, ¿no? Ahora, los equilibrios, cuando se trata de agua, se da bien a 0 grados o bien se da a 100 grados, ¿no? Y más o menos analizando acá, en el problema nos hablan de agua líquida y nos hablan de hielo que está a menos 10. Por lo tanto, lo lógico es que la temperatura de equilibrio, o sea, ¿a qué temperatura coexisten o existe agua y hielo a su vez, ¿no? Esa temperatura a la cual coexisten ambos simplemente es 0, no puede ser 100. Sería algo ilógico que tú tienes agua y tienes hielo y su temperatura de equilibrio sea 100, ¿no? Entonces, cuando vengan problemas así, tiene que analizar. Si tiene vapor con agua, su temperatura de equilibrio puede ser 100, ¿no? Pero si tienes hielo y tienes agua, su temperatura de equilibrio necesariamente es 0, ¿no? Ahora, cuando se le dicen qué composición tendrá la mezcla al final, cuando dice composición significa pues que tendrá hielo, una porción de hielo y una porción de agua líquida, ¿no? Entonces, en ese sentido está enfocado el problema. Veamos, ¿eh? Empezamos a analizar esta pregunta. En el examen van a venir preguntas de este tipo, ¿eh? Y vamos a ver cómo lo enfocamos, ¿eh? Entonces, colocamos a ver acá, primero, voy a acomodar muchachos acá, mi tableta. Nos pide, ¿eh? Vamos a acá abajo, dice qué composición, o sea, lo que te piden a ti es qué masa de hielo, qué masa de hielo y qué masa de agua. Bueno, el hielo también es agua, ¿no? Pero agua en forma sólida. Bueno, acá el término agua se refiere a que está en forma líquida, ¿no? Entonces, ¿qué masa de hielo y qué masa de agua ahí se tienes al final? Bueno, siempre todo problema de fenómenos térmicos se lleva a un diagrama, ¿no? Ese diagrama se llama el diagrama lineal de las temperaturas.
que de manera abreviada se coloca así, ¿no? En el diagrama lineal de las temperaturas, el DLT, ¿no? Este famoso DLT. Recuerda cuando hacen el examen, no se considera la respuesta, ¿ya? Se considera el procedimiento. O sea, ¿cómo sigues tú, ¿no? ¿Cómo has seguido los pasos para llegar a la respuesta, ¿no? Básicamente esa es la que se va a considerar. Entonces ya tracé mi DLT. En ese DLT, tú sabes que colocas al lado izquierdo la sustancia que está a menor temperatura, al lado derecho la sustancia que está a mayor temperatura, y generalmente al medio se coloca pues la temperatura de equilibrio, ¿no? Empezamos, o sea, nosotros tenemos hielo, dice, a -10. Entonces acá tenemos a -10 grados centígrados, tenemos hielo, ¿no? Pero ¿qué cantidad de hielo tenemos, no? Ahí si leemos dice que tenemos 20 gramos, ¿no? Tenemos 20 gramos de hielo. Y en ese mismo recipiente tenemos, dice, a 20 grados centígrados, a 20 grados centígrados, tenemos agua. ¿Pero qué cantidad dice? 65 gramos, ¿no? Tenemos acá agua obviamente líquida, 65 gramos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué composición se tendrá cuando el sistema alcance un equilibrio, ¿no? Como les había comentado, para que tú tengas hielo y agua a su vez, la temperatura de equilibrio necesariamente debe ser cero, ¿ya? Esa es su temperatura de equilibrio. Por lo tanto, el hielo pasará de -10 a cero, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que elevar su temperatura. Cuando una sustancia eleva su temperatura, cambia de temperatura, ¿no? Entonces aquí con él estaría cambiando su temperatura. De manera similar, tienes agua a 20, va a pasar a cero. Él no puede cambiar de fase, ¿no? Lo único que hace es cambiar su temperatura. Entonces acá tenemos otro esquema donde el agua pues cambia su temperatura, ¿no? Ya cuando ya el hielo llega a cero y el agua llega a cero, tenemos que ver quién de ellos tiene mayor energía, ¿no? Y una de las formas de ver quién tiene mayor energía es haciendo un cálculo previo, ¿no? Que no es parte del problema, pero nos va a servir. Por ejemplo, ese calor es calor sensible, vamos a colocar así, ¿no? Calor sensible del hielo, ¿no? Ese calor se llama calor sensible, pero del agua. Se llama calor sensible porque es la cantidad de calor que estas sustancias absorben o liberan para cambiar de temperatura, ¿no? Entonces hacemos un cálculo previo, ¿no? El calor sensible del hielo. Ya, recuerda con que el calor sensible se calcula así, ¿no? Calor específico, masa, por el cambio de temperatura, ¿no? Ahora muchachos, pregunta el millón. Este calor específico es calor específico del hielo. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? Ahora muchachos, coloquen por el chat a ver cuánto es el calor. 0,5, muy bien, un medio, ¿no? Un medio, ¿no? De la masa, y a la masa es la masa de hielo, 20, ¿no? Por 20. Por el cambio de temperatura. ¿Cuánto se reconoce el cambio de temperatura si en un principio era 10, -10, perdón, y ahora es 0, ¿no? 10, ¿no? Ya acá lo operamos, si la sacamos a la mitad me va a quedar 10 por acá, 10 por acá, o sea, me va a salir 100 calorías, ¿no? Es decir, que el hielo absorbe 100 calorías de calor para que llegue a cero, ¿no? Ahora veamos para el caso del agua. El calor sensible, pero del agua. Otra vez esto será pues un CEMAT, ¿no? Bueno, acá es calor específico del agua, ¿no? ¿Cuánto es el calor específico, muchachos, del agua? Vale, el calor específico del agua, no sé cuánto equivale, 1, ¿no? Entonces colocamos acá 1 por la masa, obviamente, del agua, ¿no? Pero el agua, mira, tiene 65 gramos. Entonces sería por 65. Por el cambio de temperatura, ¿no? ¿Cuánto será con ese cambio de temperatura del agua si al principio era 20, ahora es 0? ¿Cuánto será, muchachos, su cambio de temperatura? ¿En cuánto cambió su temperatura, no? En 20, básicamente, ¿no? Ya. Al multiplicar, muchachos, 20 por 65 y por 1, ¿cuánto le sale? 1300, ¿no? Ya, mira, más o menos haciendo ese cálculo, estamos viendo que el agua líquida tiene mucha energía, mira.
tiene mucha energía porque es 1300, ¿no? A comparación del hielo, solamente acá sale 100 calorías. Entonces, ¿qué significa eso, no? Eso significa de que como tiene mucha agua, este hielo va a empezar a fusionarse, ¿eh? O en otras palabras, se derrite, ¿no? Porque tienes la fase sólida y va a pasar a la fase líquida. Entonces, como el agua tiene mucha energía, este hielo debe empezar a fusionarse, ¿eh? Cuando se fusionan, cambia de fase, ¿no? Tiene que absorber calor. Y cuando absorbe calor, esa flechita se coloca así hacia abajo. Significa pues que esta sustancia está absorbiendo calor, ¿no? Pero ¿cuánto absorbe, no? Bueno, tendrá que absorber pues los 20 gramos, ¿no? O no se sabe exactamente, ¿no? Será pues 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, no se sabe. Y la cantidad de calor que absorben las sustancias, más de 1 gramo para cambiar de fase, se llama calor de transformación. Por lo tanto, colocas el Q sub T. Por lo tanto, todo lo que el hielo gana, que es este calor sensible más su calor de transformación, debe ser igual al calor que pierde el agua, ¿ya? Todo lo que gana el hielo, su transformación y su sensible, debe ser igual al calor que en este caso está perdiendo el agua. Porque el agua es mucha energía, ¿no? Él pierde y el hielo empieza a ganar. ¿Para qué? Como está en la fase sólida, llega a cero y como tiene mucha agua, lo va a empezar a derretir, ¿no? Es lógico, ¿no? Tú tienes mucha agua, le agregas hielo, ¿qué hace el hielo? Desaparece, ¿no? Digamos, si tienes mucho hielo y le echas poca agua, el hielo tiende a solidificarse, ¿no? Eso suele suceder, ¿no? Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Para seguir avanzando. Ahora me comentas, Juan, por el chat si hasta ahí han comprendido. Ok, gracias. Entonces, continuamos, ¿ya? Esos cálculos que hice lo voy a borrar porque no es parte del problema. Bueno, ya está. Entonces, ahora sí, del equilibrio o por balance de energía, ¿no? Entonces, acá diríamos por balance de energía. Por balance entonces de energía, todo el calor ganado, todo el calor ganado, va a ser igual, muchachos, al calor que se pierde. Bueno, ¿quién le gana, no? Gana el hielo, ¿no? Entonces acá colocas calor sensible, pero del hielo, ¿no? Luego colocas calor de transformación, pero del hielo, ¿no? Es la que va a ser igual al calor sensible, pero del agua, ¿no? Bueno, el calor sensible, tú sabes que se calcula con el CEMAT, ¿no? Acá será pues calor específico del hielo por la masa del hielo y por su cambio de temperatura, obviamente el hielo, ¿no? ¿Se acuerdan, Juan, cómo se calcula el calor de transformación? El Q sub T. ¿Cómo se calcula el calor de transformación? El ml, ¿no? Claro, en este caso sería el hielo se fusiona, ¿no? La masa que se fusiona por el calor latente de fusión. Es la que va a ser igual al calor específico, obviamente, del agua. Este es del agua, esta es la masa del agua, por el cambio de temperatura, pero del agua, ¿eh? Hasta ahí, jóvenes, ¿comprendieron? Para ya reemplazarlo. Acá nos queda ahora reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Calor específico del hielo, eso lo dijeron hace un instante, esto es un medio, ¿no? Por la masa del hielo, la masa del hielo es 20. Por el cambio de temperatura, ¿no? Como es menos 10, este es 0, ustedes dijeron que el cambio era 10. La masa que se fusiona. Bueno, la verdad que yo no sé cuánto se fusiona, entonces le colocamos nada más M. O sea, este M pasa a la fase líquida, ¿no? Por el calor latente de fusión. ¿Cuánto vale, muchachos, el calor latente de fusión? A muchachos, el L, que es el calor latente de fusión, ¿a cuánto equivale? 80, muy bien, te colocas acá, 80, ¿no? ¿El a quién va a ser igual? Al calor específico del agua. Eso dijeron ustedes que vale 1. Por la masa del agua, ¿cuánto es la masa del agua? 65, ¿no?
Por el cambio de temperatura del agua, como está a 20, a 0, el cambio se da en 20, ¿no? Va, muchachos, ustedes que son matemáticos puros, calculan a ver cuánto sale esta masa de M. 15 dice, ¿no? Ahora sale 15, muchachos. 15 gramos, está bien. Por lo tanto, ¿ya? ¿Qué masa de hielo nos queda al final? Mira, más o menos analicemos, ¿ya? Al principio tú tenías 20 gramos, ¿no? Pero has visto que se fusiona 15 gramos. ¿Cuánto de hielo crees que tengas al final? Mira, tiene 20 gramos en un principio y ves que se fusiona 15 gramos. ¿Cuánto de hielo tienes al final, muchachos? Resten, a ver, 5 gramos, muy bien, claro, tienes 5 gramitos de hielo, ¿no? Ahora, ¿qué cantidad de agua líquida tienes, no? También ahí analizas. Dice, tú tenías 65 gramos en un principio, pero se supone que estos 15 gramos pasan de la fase sólida a la fase líquida. Es decir, al final vas a tener más agua líquida, ¿no? ¿Qué cantidad? 65 más 15, ¿no? 65 más 15 tendría, porque vas a tener más agua líquida, ¿no? ¿Y eso cuánto es, muchachos? 80, ¿no? Entonces sería pues 80 gramos. Ya está. Entonces, cuando justo en el trabajo grupal, vino pues preguntas de este tipo, ¿no? Cuando le dicen composición final, significa qué cantidad de sustancia, de ambas sustancias, tienes al final. ¿Ya? Cuando listos en el examen, venga así, determina la composición, tienes que calcular pues, cuánto de hielo tienes al final y cuánto de masa tienes al final. Bien, eso sería entonces con ese el desarrollo del primer problema, ¿no? Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? A ver, me comentan, muchachos, por favor. ¿Sí comprendieron? Ok, entonces, un momento, muchachos, me muevo acá. A ver. Entonces, ninguna pregunta, ¿cierto? Hasta ahí he comprendido, ¿no, muchachos? Son 6 y 22, no, 4 y 23. ¿Podemos pasar al siguiente? Ok, pasamos a un siguiente problema, ¿eh? A ver, voy a proyectar el siguiente problema. A ver, el siguiente. Un momento, muchachos, voy a cortar. Un momentito, por favor, a ver. Ay, ay, ay. Ya, a ver, siguiente problema, ¿eh? Pasamos acá nuevo. Bueno, dice así, ¿eh? Vamos a leer el enunciado, dice, a veces un martillo dice de 1,20 kilogramos tiene una rapidez, dice, de 7,50 metros por segundo, ¿no? Justo antes de golpear un clavo. Y llega, dice, o lleva al reposo, ¿no? Es diciendo, cuando tú golpeas alguna vez un clavo para incrustar en la madera o en la pared, el martillo pues está en movimiento, ¿no? Pero cuando ya va ingresando el clavo, como que el martillo al final se va deteniendo, ¿no? Es decir, va cambiando su velocidad. Al que dice Vera Yaro, dice, profesor, nos pregunta, ¿el calor latente de fusión siempre será 80? Claro, si se trata de agua, siempre va a ser
80, ¿no? Solamente para el agua nada más, o para el hielo, ¿no? Solo es 80, pero si es otra sustancia, cambia, ¿no? Esa es la explicación, señorita. Ya. Dice acá, ¿no? La cabeza de un clavo de martillo dice de 1,20 kilogramos de masa, tiene una rapidez de 7,50 justo antes de golpear un clavo. Y llega y está a reposo, obviamente luego de que el martillo golpee el clavo, ¿no? Con eso dice, estime el aumento de temperatura de un clavo de hierro de 14 gramos generado por 10 de tales golpes de martillo efectuado, dice, efectuadas en rápida sucesión. Suponga, dice, que el clavo absorbe toda la energía, el calor específico del hierro es 0,11 calorías por gramo Celsius y que un joules equivale a 0,24 calorías. Mira, no sé, ¿no? Ustedes de repente alguna vez han tratado de insertar un clavo contra la pared y luego de que tú golpeas el clavo, tanto la punta del martillo y tanto la cabeza del clavo están calientes, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa pues que su temperatura en sí ha cambiado, ha experimentado una variación, un cambio, ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta dice, estime el aumento, ¿no? Como dice el aumento, lo que nos piden a nosotros es el cambio de la temperatura. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? A nosotros dice así, nos pide ese el cambio o el incremento de la temperatura, ¿no? Hay una condición en el problema, ¿no? Vamos a colocar acá la condición. La condición del problema. Mira, la condición del problema dice que, por ahí, ¿no? Estime en cuánto aumenta la temperatura. 10 golpes de martillo efectuados hacen que se genere calor. O sea, más o menos el problema dice así, ¿no? Que la energía que pierde el martillo, esa energía que pierde el martillo, lapsus, esa energía que pierde el martillo, ¿quién lo va a absorber, no? Va a ser igual a la energía que absorbe, ¿eh? Que absorbe el clavo. Pero esa energía que pierde el martillo está en forma de energía cinética, porque habla de velocidad, ¿no? Pero dice que no tan solo golpeas una vez, ¿no? En el problema dice 10 veces. Entonces esto sería por una sola vez, ¿no? Si te dice 2 veces, 3 veces, 4 veces o 5 veces, entonces le multiplica por la cantidad de veces. Como ha sido 10 veces, entonces toda esa energía que pierde le multiplicas por 10, ¿ya? Esa es la condición del problema, ¿ya? Ahora, entonces, colocamos acá 10. ¿Qué energía pierde, no? Bueno, como tenía velocidad al inicio y al final se queda en reposo, está cambiando su velocidad. Si cambia su velocidad, cambia su energía cinética, ¿ya? Entonces, esa pérdida que tiene el martillo es igual al cambio o la variación de su energía cinética, ¿eh? Ahora, ¿y qué energía absorbe el clavo? Bueno, el clavo se va a calentar, ¿no? Como se va a calentar, eleva su temperatura. Y si eleva su temperatura, bueno, eso se debe pues al grado de agitación molecular. Y esa energía que está absorbiendo es en forma de calor. Y como va a cambiar su temperatura, ese calor se llama calor sensible. Ya, hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Vale, ¿me confirman, muchachos, si hasta ahí comprendieron? Sí, ok, entonces seguimos, ¿ya? Vamos a seguir. Solo un pequeño detalle de que esa energía cinética está en joules, ¿ya? Y eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al calor sensible. Ese calor sensible tiene una unidad de medida, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida de calor sensible? ¿En qué unidad se mide el calor sensible? El calor, ¿en qué unidad se mide, muchachos? ¿En joules o en calorías? Para colocar la unidad al costado del calor sensible, ¿no? El joules es generalmente para energía, ¿no? Bueno, en este caso, si habla de calor, se coloca acá las
calorías, ¿sí? Ahora, acá tienes joule y calorías, ¿no? Como tienes joules y calorías, vas a multiplicar por el factor de conversión. ¿Quién es el factor de conversión? Dice que un joules, muchachos, un joules equivale, dice, a 0,24 calorías, ¿sí? Entonces van a ver acá que se ve que ese joules con este joule se van. Esas calorías con esa caloría se van a ir, ¿no? Ese 0,24 pasa multiplicando de ese lado y tenías así. 10 por 0,24, ¿no? Por la variación de la energía cinética, ¿ya? Bueno, la variación de la energía cinética es, bueno, la energía cinética se calcula masa por velocidad final al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, la que va a ser constante, ¿quién es? La masa sobre 2. Y bueno, voy a colocar acá el valor absoluto. Como hay variación de energía cinética, vas a colocar la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado. Esa es la variación de la energía cinética. Y el calor sensible, tú sabes que se calcula con el CMAT, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿qué tal? ¿Hasta ahí comprendieron? Me comentan, muchachos, hasta ahí, por favor. ¿Otra vez? Ok, otra vez, ¿eh? Ya, en el problema dice, estime el aumento de la temperatura del clavo, de un clavo de hierro de 14 gramos generada por 10 de tales golpes, ¿no? Suponga, dice que el clavo absorbe toda la energía, ¿ya? Entonces, de la condición del problema dice que la energía que pierde el martillo lo va a ganar el clavo, pero esa energía que pierde el martillo es en función a los golpes, ¿no? Y tú dices no vas a dar tan solo un solo golpe, o sea, 10 golpes. Por eso multiplicas por 10, ¿ya? Entonces acá se repite 10. ¿Y qué energía pierde el martillo? Bueno, se movía con cierta velocidad y se detiene, cambia su velocidad. Como cambia su velocidad, cambia su energía cinética. Pero esa energía cinética está en joules. Y esa energía que absorbe el clavo es en forma de calor. Y ese calor se llama calor sensible. Pero el calor sensible se mide en calorías. Como él está en calorías y él está en joules, no se puede trabajar, ¿no? Para trabajarlo tiene que ser en la misma unidad. Hago cambio de unidad. Entonces digo, ¿no? Del dato que me dan, un joules equivale a 0,24 calorías. Caloría con calorías se van, joules con joules se van, y me queda este 0,24 paso multiplicando, 10 por 0,24, y debe tener presente que la energía cinética se calcula masa velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Y como te hablan de variación, entonces esto es como que fuese la final. Y la inicial, la energía cinética inicial, sería masa, velocidad inicial, al cuadrado entre 2. La que es constante es m medios y m medios. Por eso que es m medios yo he factorizado, ¿no? Y finalmente, muchachos, el calor sensible se calcula como CMAT. Y eso es lo que he colocado, ¿no? Para terminar, esta masa está en gramos, ¿no? Esa es la unidad de medida, ¿no? Esta masa se mide en gramos. Y esa masa de acá se mide en kilogramos, ¿no? Esa masa se mide en kilogramos. Entonces, Juan, para operarlo ya en el problema, a ver, los datos que tenemos, a ver, esta está en kilogramos y esta está en gramos, ¿no? Para que también aquí, Jones, esté, como él está en kilogramos y él está en gramos, para que ambas unidades sean iguales, acá le vas a multiplicar por 1000. Si le multiplica por 1000, el 1000 es kilo, y con el G sería kilogramos. O sea que acá sería kilogramos, y acá también sería kilogramos. No pasaría nada, estaría todo bien, ¿eh? Una vez que ya has hecho esto, ahora sí operamos, ¿eh? Bueno, 10 por 0,24 es 2,4. Entonces colocas acá 2,4. Por la masa, esa masa es la masa del martillo, y la masa del martillo dice que es 1,2.
1,2 entre 2, por el valor absoluto de las velocidades. Al final dice se queda en reposo, es decir que la velocidad final es 0, 0 al cuadrado, ¿no? Menos velocidad inicial. La velocidad inicial es 7,5, pero toda esa expresión elevado pues al cuadrado. Ya, ¿él a quién va a ser igual? Al calor específico, pero ¿de quién, no? Del hierro, dice, ¿no? Del hierro es 0,11. Se coloca acá 0,11. Por esta masa, ¿no? ¿Quién es esta masa? Esta masa es la masa del martillo. Y la masa del clavo, perdón, la masa del clavo o del hierro es 14 gramos, ¿no? Pero ¿cómo le es el gramo para pasar el kilogramo? Por 1000, ¿no? Por 1000. Y aquí multiplicada por quién? Por el cambio de la temperatura. Y justo, ese cambio de temperatura es la que te piden a ti, ¿no? Vamos, muchachos, esa parte ya ustedes lo operan, por lo tanto colocamos acá operando, ¿no? Operando, por lo tanto, tenemos acá la variación de la temperatura. A ver, jóvenes, ¿cuánto les sale esta variación de esa temperatura? ¿Me comentan, Ebrahim? Dice, si no nos dicen que la rapidez es constante, no usaríamos la energía cinética, ¿no? Bueno, si dice que la rapidez es constante, entonces significaría de que la velocidad nunca cambia, ¿no? Pero a pesar de que no cambia, sí tiene energía cinética, porque la energía cinética está en función a la masa y está en función a la velocidad, ¿no? Por lo tanto, si la masa está en movimiento, entonces sí tiene almacenada energía cinética. Lo único es, Natalie, que no cambiaría su energía cinética porque no cambia ni su masa, no cambia ni su velocidad. En ese caso, como dice que se movía con 7,5 y luego se queda en reposo, entonces cambia su velocidad, ¿no? ¿Y por qué cambia? Porque ese martillo está golpeando a un clavo, ¿no? Y por lo tanto la velocidad del martillo está cambiando, ¿no? Y ese cambio de energía cinética se va disipando. ¿En forma de qué? En forma de calor. Y ese calor, ¿quién lo absorbe? Lo absorbe el clavo, ¿no? ¿Para qué? Para cambiar su temperatura. ¿Cuánto cambia? Eso es lo que nos preguntan, ¿no? Va, muchachos, a ver, operando, ¿cuánto sale ese cambio de temperatura? Vamos a poner para que hagamos al menos uno más, son 4:37. ¿Eh? Mientras van operando ustedes, voy cortando el siguiente problema. ¿Eh? Dice, profesor, ¿no sería por 10 elevado a la menos 3? Eh, no, lo que pasa es que la masa está haciendo... La masa acá al lado derecho de la igualdad está en gramos. Para que se pase a kilogramos, tenés que multiplicarle por 1000. Cosa que 1000 por G, el 1000 es kilo. Kilo con G tienes kilogramo. Kilogramo con kilogramo se estarían cancelando, ¿no? Por eso es que se multiplica por 1000. ¿A qué hora es el examen, Andy? El examen es 5:30. A las 5:30 empieza el examen. Estamos en seminario. Finalizando el seminario, vendrá el examen, ¿no? Que es de 5:30 hasta las 7 de la noche. De 7 de la noche a 7:30 van a tener la opción para que envíen el desarrollo, ¿no? Y como la clase es hasta las 9, a las 9 ya ustedes pues tendrán ya la nota de su examen. También a su vez se va a compartir la nota de su trabajo grupal y las notas individuales, ¿no? Con todo eso ya se promedian. Bueno, el día de mañana yo estaré publicando ya su nota en el sistema, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto sale, muchachos, superando? A ver, yo ya lo operé el problema y operando más o menos, muchachos, te va a salir 0,05, ¿no? ¿Ah, sale positivo o sale negativo? A Nata le dice que sale negativo y a Dayana, esa es mi duda, dice, ¿no? A Dayana le sale positivo, dice. A ver, muchachos, operen bien, a ver. No dice que... Pero has tomado en valor absoluto, ¿no? Acá es valor absoluto, ¿eh? O sea, eso de acá, esa barrita es el valor absoluto. Claro, porque lo que pasa es que esa velocidad de todas maneras claro, como al final es cero, va a variar mucho tu resultado, ¿no?
Este es valor absoluto. Entonces, si es valor absoluto, entonces debe salir el 0,05, ¿no? Entonces colocamos acá sería 0,05 grados centígrados. Esa sería entonces una de las respuestas, ¿eh? Me parece que en el examen hay una pregunta de esto, ¿no? Y hay una pregunta similar, así que ya con eso tiene la idea de cómo hacerlo. Lo que estoy haciendo son fijas del examen, ¿eh? Son las fijas del examen, muchachos, ¿eh? Bien, para seguir avanzando más bien, ya creo que tiene la idea de cómo hacer este problema. Veamos un problemita más, ¿eh? A ver, voy a cortar el problema. ¿Dónde está? Si ya lo corté. Pegamos, ¿ya? Vamos a pegarlo, muchachos. ¿Dónde estás? A ver, aquí. Ya voy a pegar, ¿ya? Yo voy a colocar 5 problemas, espero hacer los 5. Vamos a avanzar rápido, ¿ya? Mira, la parte operativa ya lo hacen ustedes, lo importante es el planteamiento, ¿ya? Luego la parte operativa lo hacen ya ustedes rápido. Ese material yo le entregué también hoy día a la delegada, así que espero que le hayan bien revisado, ¿no? Dice así, ¿eh? Un ventilador, dice, suministra 1,5 kilowatts. Recuerden que esos problemas también ha sido problema de trabajo grupal, así que me imagino que todo el mundo ha practicado y ha desarrollado, ¿no? Dice así, un ventilador, dice, suministra 1,5 kilowatts a un gas encerrado en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, ¿no? Si durante un minuto, dice, el gas aumenta su volumen en 0,06 metros cúbicos y se libera, dice, 12 kilojoules durante el proceso isobárico, es decir, a presión constante, determina, dice, la variación de la energía interna del gas. Considere que la presión del gas es 5 MPa, ¿no? Ese M mayúscula, ¿qué significa, muchachos, ahí en ese problema? A ver, colocamos acá lo que nos pide. Claro, el mega, ¿no? ¿Y un mega con hasta cuánto equivalía? ¿A cuánto equivale, muchachos, un mega? Dice lo que nos piden es la variación de la 1, que es la variación de la energía interna, ¿no? 1.000.000 o 10 elevado a la sexta, ¿no? Ya, mira, dice que tú tienes más o menos acá, tienes así un recipiente, ¿no? Tienes acá un recipiente. Y bueno, lo que va a hacer es que de una situación inicial, al final hay una variación de volumen. Y obviamente al interior de este recipiente pues hay gas, ¿no? Algo así, ¿no? Ay, disculpen, muchachos, el dibujo. Ya, algo así. Quizás no exactamente, pero algo así, ¿eh? ¿Qué dice el problema? Dice que se le va a entregar, ¿no? Se le entrega, dice, energía, ¿no? En el problema, ¿no? En el problema hablan de potencia también. A ver, veamos, ¿ya? A ver. Entonces dice, se le entrega en energía en forma de energía, dice, ¿no? Bueno, dice, le vas a entregar energía. Bueno, esa energía que tú le entregas será pues en forma de calor, ¿no? ¿Para qué le entregas energía? Bueno, para que se pueda expandir, ¿no? Y esa expansión genera una variación del volumen. Y esa variación del volumen dice que es igual a 0,06, ¿no? 0,06 metros cúbicos, ¿no? Bueno, ¿quién hace que se expanda? El que hace que se expanda es esta fuerza del gas. Es decir, el gas hace pues un trabajo, ¿no? Bueno, si tú le entregas calor, ¿qué va a pasar con su energía interna, ¿no? De lo que había un principio una tal energía, al final va a variar esa energía. ¿En cuánto varía? Eso es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué aplicamos? Como hay fuerza y hay desplazamiento y trabajo, ¿no? Y como cambia la temperatura, cambia su energía interna, y eso se debe al calor. Entonces diremos acá, se tiene, ¿no? Y de hecho que ustedes también conocen
la primera ley de la termodinámica, ¿no? La primera ley dice lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de calor que tú le entregas a este gas va a ser igual al trabajo que hace este gas más la variación de la energía interna, pero ¿de quién? De este gas, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo calculamos esta energía que absorbe el gas? Para eso vamos a usar un poquito de la definición de potencia, ¿ya? Mira, la potencia es energía entre el tiempo, y esa energía es en forma de calor. Por lo tanto, ese tiempo pasa multiplicando y esta E de calor va a ser igual a potencia por tiempo, ¿ya? Entonces este Q de calor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Ahora, ¿cómo se calcula el trabajo? El trabajo les había dicho que como acá tenemos presión y tenemos variación de volumen, el trabajo también era presión. Ah, no te confundas, esa es potencia, ¿eh? Y esa es presión. Presión por variación del volumen. ¿Más quién? Más la variación de la energía interna, ¿no? Eso vamos a, si es posible cambiarlo, eso viene a ser pot, es de potencia, ¿eh? Muchachos, hasta ahí, ¿comprendieron? Así, hijos, comprendieron para reemplazar ya, para reemplazar los valores y hacer un último ejercicio. A ver, me comentan, muchachos, si estáis comprendiendo. Ok, gracias. Sí, profesor. Muy bien. Entonces reemplazamos, ¿ya? ¿Cuánto es la potencia? La potencia dice que es 1,5 kilowatts. Ya, 1,5 es 1,5 kilo, es 1,5 por 10 al cubo, ¿no? Watts, el tiempo está en segundos, ¿ya? Acá en el problema dice un minuto. Un minuto en segundos es 60. Ya, 60. Ya, esta de acá, como está multiplicando watts por segundo, watts por segundo, Jonas va a arrojar una unidad. Esa unidad es el joules. Es decir, que todo eso de acá se mide en joules. ¿Ya? Entonces acá la unidad que nos va a quedar es el joules. Muy bien. La presión es 5 mega, ¿no? Es decir, 5 por 10 elevado a la sexta. Por la variación de volumen, pero cuando cambia de volumen, ¿no? 0,06, es decir, que 6 por 10 elevado a la menos 2. ¿Pero qué unidades? Bueno, el trabajo se mide en joules. ¿Más cuánto, no? Más la variación de esta energía interna del gas. Ahora, acá con eso operamos. ¿Cuánto sale acá? 1,5, tú sabes que es 3 medios, ¿no? 3 medios de 60, ¿no? 3 medios de 60, la mitad de 60 es 30, ¿no? Y 30 por 3 es 900, ¿no? 900 por, esto sería como 9 por 10 se le va a la quinta, ¿no? ¿O no, muchachos? 9 por 10 se le va a la quinta, ¿está bien? A ver, me comentan, muchachos, si es 9 por 10 se le va a la quinta. Multiplícanos 60 por 1,5 y esto por 1000. ¿Cuánto sale? Vamos, muchachos, superamos a ver ahí. Tienes acá 60 por 1,5, ¿no? Por 1,5 es 3 medios. 3 medios del kilo, si quiere, ¿no? Claro, es 9 por 10 elevado a la cuarta, ¿no? Claro, operando te sale acá 9. Bueno, 9 por 10 elevado a la cuarta es 90 kilos, ¿ya? O sea, me queda acá 90 kilojoules, ¿ya? Ya, y acá, muchachos, ¿cuánto sale? Mira, el 10 a la sexta con el 10 a la menos 2 es 10 a la cuarta, ¿ya? 10 elevado a la cuarta. Y acá tienes 5 por 6 es 30, ¿no? 3 por 10 elevado a la quinta, dice, ¿no? Ya, 3 por 10 elevado a la quinta significa que, bueno, 3 por 10 a la quinta se podría pues escribir como 300 por 10 elevado al cubo, ¿no? Es decir, que esto se puede escribir como 300
300 kilojoules, ¿no? Más la variación de su energía interna. Ya, de ahí con eso operando tenemos, este 300 pasa al otro lado restando, y por lo tanto tendrías, bueno, te va a salir en forma negativa, ¿no? Menos 210, ¿no? Entonces, Jonas, por lo tanto, la variación de esa energía interna de este gas sería pues que sale menos 210 joules, ¿no? Bueno, si te sale negativo, significa pues que que la sustancia está perdiendo energía, ¿no? O se está enfriando, ¿no? Porque la temperatura también guarda relación directa con la energía interna, ¿no? De hecho, si la energía interna es negativa, el cambio de la temperatura también es negativo. Significa que la sustancia pues estaría disminuyendo su temperatura, ¿no? Eso es lo que significa entonces, muchachos, este resultado, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿han comprendido? Profesor, disculpe una consulta. ¿En qué situaciones se pondría en negativo? En la parte de se tiene, usted en el planteamiento puso positivo con la variación, ¿no? De la energía interna, del gas. Pero relacionado a la gráfica, ¿en qué situación sería negativo? Eso quisiera que me explique, por favor. Ah, ya, a ver. En función a la gráfica, bueno, acá se ve que hay una expansión, ¿no? Cuando es una expansión, bueno, primero los signos, ¿no? Este calor puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? En ese caso, como dicen, el problema se está suministrando, se está entregando. Y cuando se entrega calor, entonces ese calor es positivo, ¿no? Entonces está bien que este calor sea positivo, que es potencia por tiempo, ¿no? Ahora me faltaría el signo de trabajo. El signo de trabajo puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora en el problema dice, durante un minuto el gas aumenta su volumen. Significa que de un volumen inicial que de repente tiene 1 litro, ahora tiene 2 litros, ¿no? Significa que está aumentando su volumen. Y para que aumente su volumen, no se estaría comprimiendo, se estaría expandiendo, ¿no? Y en toda expansión, el trabajo, que es presión por variación de volumen, es positivo. Entonces, el que lleva signos van a ser el calor y va a ser el trabajo. ¿Quién es la que no lleva signos? La que no lleva signos es la variación de la energía interna. Esa variación de la energía interna te va a salir de acuerdo al cálculo, ¿no? De acuerdo al cálculo, pues te puede salir positivo o te puede salir negativo. En este caso, ha salido negativo, ¿no? Y ese negativo significa, pues, que el gas se está enfriando, ¿no? Está liberando calor, por eso que está disipando energía, ¿no? A pesar que tú lo entregas, de una forma a otra se está enfriando, ¿no? Debido a esa expansión que está experimentando, de una forma a otra está bajando, de una forma a otra baja su temperatura, ¿no? Y eso significa este resultado. Ahora sí comprendiste, señorita, que la energía interna va a llevar el signo de los cálculos que tú haces, ¿no? ¿Comprendiste, señorita, para hacer una más? Ujú. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien, alguna otra consulta, muchacho, para hacer ya el último problema? Son 4:53, de hecho que alcanza para una más. A ver, una más, ¿sí? Oye, oye, oye. Ay, disculpen, muchachos, mi mouse está fallando. Bien, vamos a ver un último problema. Sí, Natalie, dime. Es 60 joules, dicen. A ver, calculen bien, ¿de dónde sale? Dice el profesor, ¿el 60 joules de dónde sale? ¿Del tiempo? Ah, ya. Sí, lo que pasa que, señorita, dice el calor hace potencia por tiempo. Ya, la potencia es 1,5 kilowatts.
Dice, si durante un minuto, ¿no? Ese tiempo t es un minuto, pero un minuto en segundos es 60. Por eso es que se multiplica ahí 60. Un minuto en segundos es igual a 60, ¿no? 60 por 1,5 por 1000, eso te da, digamos, toda la energía, ¿no?, que se entrega. Y ahora sí, allá, ok. Bien, terminamos, muchachos, con este problema, ¿ya? Si quieren hago las 5, pero ya no saldría a receso, ¿no? Porque el examen está programado exactamente para las, a no ser que lo pueda retrasar, pero ya está programado ya. Dice así, ¿eh? Un gas dice, lo hacemos rápido, así no, mira. Dice, un gas es llevado, dice, a través del proceso cíclico, descrito tal como se muestra en la figura. Determine el trabajo realizado, dice, en el ciclo, ¿eh? Este problema está sencillo, es rápido. Mira, a nosotros lo que nos piden es así. Dice así, nos piden, dice, el trabajo del gas en un ciclo. Ya, ¿cómo se calcula eso? Nos diremos acá, pues, se tiene, ¿no? Se tiene de que para calcular el trabajo en un ciclo, va a ser por partes, miren. Tú dices así, ¿no? El trabajo en un ciclo será pues igual al trabajo de la A hacia B, ¿no? El trabajo de la A hacia B, más el trabajo del B hacia el C, ¿no? Y más el trabajo de C hacia el A. Ya, muchachos, quiero que me digan qué signo lleva el trabajo del A hacia el B, ¿positivo o negativo? ¿A qué signo lleva el trabajo del A hacia el B? Positivo, ¿no? Ya, ¿qué signo o qué valor tiene el trabajo de B hacia C? De B hacia C, muchachos, de B hacia C. ¿Qué valor lleva el trabajo? ¿Tiene algún valor? ¿No tiene algún valor? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? No hay trabajo, ¿cierto? No hay trabajo porque ahí es un proceso a presión constante, ¿no? Perdón, a volumen constante, ¿no? Como es un proceso a volumen constante, posiblemente ahí no hay trabajo, ¿no? Ya, el trabajo finalmente, muchachos, de C hacia el A. De C hacia el A, ¿es positivo o negativo? Es negativo, ¿no? Negativo debido a la compresión. Muy bien, se ve que están practicando. Esto entonces es negativo, ¿no? Ya, entonces, un momento. Acá voy a pegar. Bien, ahora, reemplazamos, ¿ya? Entonces, iremos acá. Entonces, el trabajo del gas en un ciclo, ¿no? Bueno, el trabajo del A hacia el B, ¿cómo calculas? Calculas el área. ¿Pero el área de quién? El área, vas a calcular el área de todo el trapecio, ¿ya? Te vas a calcular el área de todo lo que está debajo de la gráfica, el área de un trapecio. Bueno, tú dijiste que el trabajo del B hacia C, del C hacia la va a ser negativo, ¿no? Eso va a ser menos el área. ¿Pero el área de quién? El área de un pequeño rectángulo, ¿no? ¿Ya? O sea, va a ser el área de un rectángulo y acá va a ser el área de todo el trapecio, ¿no? Entonces, muchachos, reemplazamos, ¿sí? El área de un trapecio, tú sabes que se calcula base mayor más la base menor sobre 2, ¿no? Ahora, la base mayor, muchachos, ¿cuánto vale? Para el trapecio, la base mayor, ¿cuánto vale, muchachos? 8, ¿no? 8, muy bien, 8. ¿Y la base menor? ¿Cuánta es la base menor? 2, ¿no? Base mayor más la base menor sobre 2, ¿no? Todo eso de acá, Juan, multiplicado a un momento, ¿no? Acá está en kilopascales, entonces sería por 1000. Por la altura, ¿cuánto es la altura, jóvenes? Entre 6 y 4, ¿no? Muy bien, 4, ¿no? Menos. Y el área de un rectángulo, tú sabes que es base por altura, ¿no? Mira, ¿cuánto es la base? La base es 4. Y la altura es 2. Pero no te olvides que es 2 kilos, ¿no? Entonces sería 2 por 10 elevado al cubo.
Y muchachos, hacer ustedes, hacer operen, por lo tanto ahí tenemos operando, ¿no? Vale, coloca Juana para el chat a ver cuánto sale el trabajo desarrollado en el ciclo. Vamos, calculen muchachos y me dicen cuánto sale, ¿no? Eh, dice que sale 12.000, ¿no? O 12 por 10 elevado al cubo. Entonces te sale 12 kilojoules. También pueden colocar así, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchachos, sale 12 kilojoules. Ahí, si te piden la eficiencia, cuando te piden eficiencia, hagan una pequeña nota, ¿no? Ahí, la eficiencia se calcula así. De toda la energía que tú le entregas, de toda la energía que él entrega, que es el calor absorbido, o sea, todo lo que tú entregas es el calor que absorbe. De toda la energía que tú le entregas, que es el calor que absorbe, ¿qué tanto se utiliza, no? Y ese que tanto se utiliza es el trabajo útil. El trabajo útil también equivale a trabajo en un ciclo. Y una eficiencia se mide en porcentaje. Entonces acá sería por el 100%, ¿no? Ya, problemas de ese tipo, todavía en ese examen no va a venir. Ya muchachos, en el parcial sí va a venir, porque o sea, la semana pasada no me alcanzó tiempo para hacer ese tipo de problemas. Por lo tanto, para el próximo examen sí viene ese tipo de preguntas. Ya muchachos, así que tranquilo, no se preocupen. Para el examen del parcial, sí ya, justo la próxima semana vamos a tocar temas de eficiencia, ¿no? Ahí ya con confianza, ¿eh? Ya. ¿Quieren un ejemplo más, muchachos? Ah, pero vino para los puntos, dice, ¿no? Claro, para los puntos sí, pues, porque le dije para que ustedes investiguen, ¿no? Ya. Ahora apaguen, muchachos, por ahí el sonido, por favor. Está filtrando por ahí. ¿De quién es eso? Allá. Ponen uno Era más. Bueno, mío, ponemos profesor. ahí. Un problema más, ya, ok, no te preocupes. Entonces, una más y no vamos, ¿eh? Ya una fija, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá. Voy a maximizar mi pantalla. Voy a colocar acá nuevo. Y vamos a resolver este problema. Este problema es bastante interesante. Bueno, va a valer la pena, ¿ya? Y bueno, y dice así, lo veamos, ¿sí? ¿Dónde estás? Dice, un gas ideal, un gas ideal se lleva, dice, del estado A al estado B, ¿no? Y tal estado A al estado B. Siendo, dice, una trayectoria recta en la gráfica presión versus el volumen. Esta gráfica presión versus el volumen. Dice, en el proceso, la temperatura del gas aumenta, disminuye o no cambia. En ese proceso preguntan, ¿no? Si aumenta, disminuye o no cambia. Dice, explique su respuesta, ¿no? Dice asimismo, si el volumen en A es 50,07 metros cúbicos y el volumen en B es 50,011 metros cúbicos, ya está cambiando, ¿no? Está aumentando, mira. Y la presión en A es 51,003 por 10 elevado a la quinta pascales. Y la presión en B es 51,403 por 10 a la quinta pascales. Está aumentando la presión, ¿no? Determina, dice, aproximadamente el trabajo efectuado por el gas
en este proceso, en el proceso de A hacia B. Considera, dice que la temperatura en A es 10 grados centígrados. Dato dice muchacho, ¿no? Dato dice que la temperatura en A, esa temperatura en A es 10 grados centígrados. Esa es la temperatura, dice, en A, ¿no? Y la temperatura en B, ¿cuánto será? Bueno, no sé, ¿no? Pero ¿qué es lo que te piden a ti? Lo que te piden a ti es aproximadamente, dice el trabajo, ¿no? Entonces, en el problema, muchachos, a nosotros, lo que nos piden es el trabajo, ¿no? Dice, el trabajo desarrollado por el gas, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Hasta ahí comprendieron? Ya, ahora sí continuamos, ¿ya? En el proceso de A hacia B hay una expansión o una compresión, muchachos. ¿Qué es lo que hay en el proceso de A hacia B? ¿El gas se expande o se comprime? Básicamente van a ver que hay una expansión, ¿no? Y como hay una expansión y a ti te piden el trabajo, entonces cómo calculo el trabajo, ¿no? El trabajo se calcula básicamente como el área bajo la gráfica, ¿no? Eso nada más es, ¿no? Ya, porque en el problema solo te piden eso, ¿no? Expansión. Y cuando esa expansión, ustedes saben que cuando esa expansión, muchachos, es positivo. Entonces, veamos, ¿eh? Bien, entonces, a ver dónde estás. Se tienen. Se tiene entonces, muchachos, que a ver, se tiene que el trabajo del gas es igual al área, bajo la gráfica, ¿no? Y esta área es básicamente pues de un trapecio, ¿no? Entonces, el trabajo del gas, ¿a qué va a ser igual? Bueno, de acuerdo a la fórmula matemática, ustedes saben que cuando es un trapecio es así, ¿no? La base mayor más la base menor sobre 2, todo eso de aquí pues multiplicado por la altura, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿eh? El trabajo del gas. Veamos la base mayor, ¿ya? Bueno, la base mayor es en B, la presión en B, pero la presión en B viene de datos, mira, dice que es 51,403 por 10 elevado a la quinta, ¿no? Y la base menor sería la presión en A, pero la presión en A es 51,003 por 10 elevado a la quinta. Cerramos entonces, muchachos, acá el paréntesis. Dividimos entre 2 y multiplicamos ¿por quién? Por la altura. Pero la altura está en función de los volúmenes, ¿no? Tenemos un volumen inicial, un volumen final. La altura será pues la variación. ¿Entre quién? Entre el volumen final, que es 50,11 menos el volumen inicial. Y el volumen inicial, que es el volumen A, es 50,07. Nada más. Y por lo tanto aquí es cuestión de operar, ¿no? Entonces colocamos ahí operando, ¿no? Por lo tanto tenemos con ese ahí el trabajo que desarrolla el gas. Vamos muchachos, el examen, ustedes saben que se puede hacer con calculadora, hasta si es posible con celular, ¿no? Como nadie te ve lo que está detrás de la pantalla, tú puedes hacer lo que tú deseas, ¿no? Eso sí, que el examen pues lo hagas tú, ¿no? Que lo haga otro, eso sí no tendría sentido, ¿no? Que a veces en el virtual pues no se sabe qué sucede detrás, ¿no? ¿Ya cuánto sale? Dice 800, dice que sale. ¿Ahí sale 800, muchachos? A ver, me confirma si sale 800. Por ahí dice Aiko que sale 5,24 por 10 elevado a la 11. ¿Sale así, muchachos?
Está sumando 51 más otros 51 entre 2 por una diferencia de 50 coma y algo y 50 coma y algo, ¿no? Ahí dice que le sale 50,24 por 10 elevado a la 11. A lo demás, ¿le sale así, muchachos? Ahora me confirman, por favor. ¿Se le sale así o no para colocar ya la respuesta? Vamos, calcule, muchachos, para ya detener la grabación hasta ese punto, ¿ya? Ya como el problema dice aproximadamente, a mí me sale, Jones, 205 aproximadamente me sale, ¿ya? Ustedes lo van a operar y le debe salir más o menos aproximadamente 205 por 10 elevado al cubo joules. Y bueno, 10 elevado al cubo joules son los kilojoules, ¿no? Por lo tanto, muchachos, operando más o menos le debe salir así, aproximadamente 205 kilojoules. Muy bien, eso sería con entonces el problema y hasta aquí sería pues el seminario del día de hoy respecto a o correspondiente pues a la T1. ¿Ya, muchachos? Bien, hasta ahí grabamos, ¿ya?